Dios les bendiga, amada iglesia. Nos gozamos esta mañana. Busquen su Biblia, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer del 7 al 12, y dice de la siguiente manera: para la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Oramos. Padre celestial, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque a través de ella, Señor, entendemos el propósito de tu evangelio, de la salvación, Señor, y todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, que tu poder fluya, que tu presencia, Señor, sea la que bendiga tu palabra y la exposición de ella, para que sea atesorada en nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vea qué interesante. Si entendemos un poquito la escritura, mi hermano, ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad, hermano, nos habla de la maldad que está creciendo de tremendamente a pasos agigantados en todo el mundo. La maldad crece. Jesús dijo que en los últimos días la tierra se convertiría en guarida de demonios. Usted puede ver la maldad y demasiada situación espiritual por todas partes. Antes, mi hermano, estamos hablando unos 20 años atrás, usted no miraba tanto lugar que dijeran: te tiramos las cartas, te leemos las manos, y ahora lo ve por casi, hermano, en cada cuadra está por allá, donde en las ciudades centrales hay mucho lugar de eso. Te leen el tarot, la lectura, el puro, la magia blanca, la magia negra se está aumentando por todas partes. Y la gente, teniendo comezón de saber, dice la Biblia, se van tras de esas mentiras. Por eso nosotros como cristianos tenemos que, hermanos, sembrar y plasmar verdaderamente el evangelio en nuestro corazón para no ser engañados. Hoy vamos a ver a través de todo esto, hermano, cosas tremendas que la Biblia dice. Sigo leyendo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Estamos hablando del anticristo. El anticristo ya nació. Si usted no lo sabía, el anticristo ya anda por ahí. Y hay muchos líderes, exclusivamente hay 3 líderes mundiales, que uno está un poco nervioso porque vemos que el mundo entero está, hermano, dándoles un elogio tremendo a ellos. Pero si usted nota, esos 3 líderes mundiales poco a poco están creciendo en poder, en sabiduría, en simpatía, y la gente los empezó a aceptar. Aleluya. ¿Y qué está pasando con eso, pastor? Eso es bueno. El problema es que el ego y el orgullo está empezando a llenar el corazón de esos líderes mundiales. Y el problema del orgullo y el ego es que son, hermano, herramientas perfectas que el enemigo usa para después atesorar esa mente y manipularla como él quiere. Sigo leyendo, gócese. Bendito el Señor. Ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién le da ese poder a esa persona? Satanás. Entonces Satanás tiene poder, sí tiene poder, pero limitado. Nuestro Dios tiene todo el poder. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para que se pierdan. ¿Cuál es el propósito? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vea qué interesante. Mucha gente ya conoció el evangelio. Mucha gente recibió la verdad del evangelio, mas sin embargo hoy andan allá afuera, hermano, peor como andaban al principio sin Cristo. Haciendo cosas que, hermano, uno se quedará sorprendido de ver todo lo que las personas están haciendo. Por eso esta mañana quiero hablarles bajo el tema: la verdad de Cristo me sostiene firme. ¿Cuál es el tema? La verdad de Cristo me sostiene firme. Si tú realmente has conocido a Jesús en tu corazón y tu alma, hermano, así venga el mismo infierno a quererte convencer, tú estás firme. ¿Qué se oye allá afuera? Que Cristo ya no viene,
¿Qué se oye allá afuera? Que la venida de Cristo es una mentira. ¿Qué se oye allá afuera? Que el arrebatamiento nunca va a pasar. Hermano, el evangelio tiene más de 2025 años, si no es que más, un poquito más. Hermano, quiere decir que en este último centenario que pasó, por decirlo así, mi hermano, hombres como Gigi Ávila, hombres como, hermano, grandes hombres a nivel internacional, predicaron que Cristo viene. Hombres como Jimmy Swaggart, aleluya. Hombres que dejaron trayectoria, mi hermano. Hombres que hicieron prodigios y milagros en el nombre del Señor. Hombres que sufrieron por el evangelio. Menciono nuevamente a Gigi Ávila. Su propio yerno le quitó la vida a su hija. Y el evangelio continuó en él. Perdonó a su yerno. Y lo hizo, hermano, el más cercano de él para continuar el evangelio. Ese es el evangelio de Cristo. Bendito Dios. Por esa misma razón, mi hermano, tenemos que entender, por esto Dios dice que les envía un poder engañoso a estas personas para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Cuando usted trata de hablarle a esta persona y decirle, hermano, hermana, acuérdese que el Señor le ama. Hermano, en vez de sentirse gozosos de que hay una palabra de esperanza para sus vidas, se enojan de tal manera que casi lo andan linchando. ¿Y qué me vas a enseñar tú a mí? Si yo hasta graduado del Instituto Bíblico soy. Alabado sea el Señor. Pero ¿cómo andan allá afuera? Perdidos completamente. Mire, señal más grande de que estamos viviendo los últimos tiempos es la apostasía. Mire, hermano, cuando el Espíritu Santo se ha ido de una congregación, es más fácil entretener a la gente que enseñarle la verdad. Me ha tocado ver, no solamente en las redes sociales, sino palpablemente, que personas, hay pastores que hasta de chapulín colorado se visten para hacer payasadas y no predicar la verdad de la palabra. Hermano, eso no es el evangelio. Otros, hermanos, han puesto literalmente piscinas de plástico dentro de la congregación para que supuestamente la gente se lance a la piscina y reciba unción de Dios. Oiga eso. Sacando fuera de contexto la palabra, diciendo, porque la palabra dice en Juan 7:38, que el que crea en Jesús, así como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aviéntate al agua. Otro loco por allá, hermano, el chicle ungido. Y la gente haciendo fila, hermano, para recibir la unción del chicle ungido. Pero tienes que creer, porque si no, enfermedad te viene. Y ahí está la gente mascando el chicle, hermano. Todo eso se está viendo allá afuera. Otro, hermano, en la parte sur de México, el cigarro ungido. Jálele. Y usted va a recibir la unción de Dios. Oiga, qué herejías están enseñando. No, mi hermano. El evangelio no ha cambiado. El que cambia es el pensamiento del hombre, queriendo acomodar la escritura a su antojo. No, mi hermano, el Señor es santo, 3 veces santo. Y él dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Cristianos, hermanos, ahora predicando y disfrazándose en el tiempo de Halloween. Y lo vemos abiertamente en las redes sociales. Jesús Adrián Romero dijo que el Halloween no es malo. Un hombre ungido de Dios, llegó este espíritu. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Ahí lo puede encontrar en su Biblia, 2 de Tesalonicenses 2:11. Dios les envía ese poder engañoso para que crean su propia mentira. Oiga, qué terrible. ¿Quién envía ese poder? ¿Qué puede pasar en nosotros, hermanos, si no nos apegamos a la Escritura? Podemos creer nuestra propia mentira. No, eso no es malo. Yo lo voy a hacer porque para mí no es malo. Pero si la Biblia dice que no, ¿qué parte de la que la Escritura dice no podemos entender? Cuando Dios dice no, es no.
Y ahí vamos a ver, hermano, especialmente todo esto. Bendito Dios. La desviación de muchos corazones que un día creyeron en Cristo y que ahora, hermano, por el error de la mentira, se han desviado a prácticas y cosas que aborrece Dios. Aunque usted no lo crea, y lo digo con temor delante de Dios y de ustedes aquí en el púlpito, pastores en adulterio, predicando de santidad y ellos están en adulterio. Ministros de alabanza, mi hermano, alabando a Dios en el altar y en fornicación. Viendo pornografía. Alimentando su pecado mental y emocional. Y entonces el domingo y el día de servicio vienen a tocar, hermano, la guitarra, la batería, el teclado. ¿Qué podemos elevar al cielo? Si un pastor está en pecado de adulterio y está predicando, ¿qué está impartiendo? A ratito otro hermano va a andar en adulterio también. Porque lo que suelta tu palabra, hermano, tiene autoridad y tiene poder. Y a veces autoridad es inversa. Todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano, le regresará. Eso es palabra de Dios. Y tenemos que entender, hermano, que si hacemos las cosas bien, nos va a venir bien. Dios es santo. Mire, Jesús dice, les mandó contra Jesucristo que su promesa de su retorno, mire, observemos, dice, detalladamente estos versículos que le ha puesto al apóstol instruir, enseñar y adoctrinar a la iglesia de Tesalónica. Veamos el ejemplo de esta iglesia. Tesalónica, hermano, al igual que las demás, no como Efeso, hermano. Efesios era la iglesia más idólatra que había en el tiempo de Pablo. Pablo, cuando vio la ciudad, dice el libro de los Hechos, que sintió tanto, pero tanto enojo y un celo santo de ver que toda la ciudad estaba completamente entregada a la idolatría. Cada quien tenía su santito. Oiga, qué tremendo. Pero Pablo encontró, dice, una figura, decía, al Dios desconocido. Dijo, de aquí me agancho. De este les voy a hablar y le voy a decir que es Jesús. Porque ¿cómo iban a aceptar un evangelio que ellos, hermanos, no estaban acostumbrados? La gente quiere ver para creer. Y Jesús es espiritual. Ahora, vea lo que dice la Biblia. Pero con respecto a la venida del Señor, dice nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Yo sé que a más de algunos de los que estamos aquí, de repente ha llegado alguien a contarle algo distinto. Hermano, párese firme. Yo un día le voy a dar cuenta de cada palabra que yo he hablado aquí y mi corazón tiene paz. Amén. Si mi corazón no me acusa, paz tengo para con Dios. Por eso tengo que enseñarles y predicarles la verdad. Amén. El evangelio, hermano, que hoy se predica es más de emoción, hermano, y de cosas materiales que de espirituales. ¿De qué me sirve tener una mansión, un carro de lujo, un avión, mi hermano, y mi alma está perdida? Cristo lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder al final su alma? ¿No dijo Cristo eso? ¿De qué sirve? Comprar, hermano, terrenos, mansiones, carros, lujos, vestuarios, hermano, y mi espiritualidad esté muerta. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando el Espíritu Santo no está en nosotros y empezamos a adquirir, hermano, posesiones terrenales, lo primero que sale es el orgullo. Y empezamos a ver al que no tiene con reojo, ¿verdad? Con desprecio. Oh, yo tengo, tú no tienes. ¿Y qué dice el Señor al respecto? Ese no es el evangelio, mi hermano. Si usted está bendecido, gloria a Dios. Pero hermano, la riqueza que el Señor da no es para vanagloria, es para que el reino de los cielos se expanda. ¿Por qué cree que Dios permitió que Zaqueo, hermano, que era, te metía la mano con ganas, ¿verdad? Ahí debajo y le guardaba esos robos que hacía el tremendo.
Pero vea cuando vino Cristo a su vida, cuando la luz de Jesús llegó con Zaqueo, ¿qué dice la Biblia? Que Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué es lo primero que hizo? Despojarse de lo material para adquirir lo espiritual. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, le voy a dar 4 veces más, dijo. Oiga, qué tremendo. Ese es el evangelio. Después que declaró Jesús, lo puede encontrar en el evangelio de Mateo. Dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto ese hombre también es hijo de Abraham. Aleluya. Pero qué triste es, hermano, tomar la postura del joven rico cuando Jesús le dijo, da todos tus bienes a los pobres y obtendrás riquezas en el cielo. Y después sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Dice que se fue triste. Dijo, no, yo no suelto mi dinero. Oh, no. Eso no. No, mi hermano, ese no es el evangelio. Porque aquel que quiere ganar su vida, dijo Jesús, la perderá. Pero aquel que pierde su vida por causa del evangelio, la hallará. Sigamos, gloria a Dios. Así que Jesús a través de Pablo dice, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque hay un personaje en Miami, usted lo conoce, me ahorro el tiempo de mencionar su nombre, pero él dice que si un cristiano es pobre, está en maldición. Ay, Señor. Y Jesús no tenía ni dónde de recostar su cabeza. ¿Cómo está eso? Entonces Jesús era millonario en la tierra. No, mi hermano. Le querían cobrar los impuestos a Jesús y le dijeron, ¿y tú y tus discípulos por qué no pagan impuestos? ¿Qué dijo Jesús? Pedro, ve a tirar el anzuelo. El primer pez que agarres, ábrele la boca, ahí va a estar una moneda. Con eso paga mis impuestos y los tuyos. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? El Señor proveerá cuando ponemos nuestra confianza en Él. Bendito Dios. Sigo leyendo, se goza. Por eso dice, no te conturbéis, no te preocupes por espíritu o por palabra, ni por carta como que fuese nuestra, dice Pablo. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuántos hemos escuchado muchas veces eso? Pero si usted analiza Mateo 24, hermano, hoy en día la venida de Jesús está más cerca todavía. ¿Cómo está el mundo entero ahorita? Terremotos, huracanes, temblores, volcanes haciendo erupción, mi hermano. Nunca había pasado lo que pasó esta semana pasada en El Salvador. También entró un tipo tsunami, hermano. Se metió el mar hacia adentro también. ¿Qué está pasando en el mundo? Y hermano, y la iglesia bien dormida. ¿Cómo está, iglesia? Despierta. Aleluya. Pero a nivel mundial, hermano, están más preocupados en cómo se viste el hermano, la hermana, y en pleitos y en desilusiones, que por edificarse espiritualmente. La iglesia está más preocupada en el chisme, la crítica y la murmuración, y no se preocupa en crecer espiritualmente. Por eso nosotros, mi hermano, nos enfocamos en lo que dice Dios en su palabra. Amén. Dice la Biblia, nadie os engañe. Mira al que está a su lado, dígale, que nadie te engañe. No, que nadie te engañe. En ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía. ¿Cuál es la primera señal que va a ver la iglesia? Apostasía. Ahora los templos, hermanos, parecen discotecas. Ya le ponen hasta coreografía, ¿verdad? Tum, 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 tum. Y ahí están los hermanitos con la pancita así, ¿verdad? ¿Edificando su espíritu o alimentando su carne? La carne está feliz, hermano. Porque psicológicamente han probado que hay cierto beat en la música, hermano, que adormece a la gente. Aleluya. Tenga cuidado, mi hermano. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, ponga atención, y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y lamentablemente ese espíritu ya empezó, mi hermano, a trabajar
en aquellos que se han salido del evangelio. Ahora, en vez de estar a favor de Cristo, están en contra de Cristo. También ellos son anticristo. Oiga, qué terrible esto. Ahorita lo veremos. Sigo avanzando. Aleluya. Y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado, o se manifieste. Mire, quien detiene al anticristo actualmente somos la iglesia. Por eso todavía el anticristo no ha salido, mi hermano. Porque el que se va a ser quitado es el Espíritu Santo. Imagínense cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra. Hermano, la maldad va a crecer a niveles impresionantes, hermano. Yo no quiero estar aquí en ese tiempo, mi hermano. Jesús ha prometido que Él nos va a guardar de la hora mala, que Él nos va a guardar del día malo y Él va a arrebatar a su iglesia. Bendito sea su nombre. Y esta situación, hermano, no es nueva. Desde la antigüedad el pueblo de Israel experimentaba una ceguera espiritual y una desviación y apostasía contra la verdad de Dios. Mire lo que Isaías dice, aleluya. Mire, Isaías 6:10 dice, engruece el corazón de este pueblo y graba sus oídos y ciega sus ojos, decía el profeta, para que no vean con sus ojos y no oigan con sus oídos y ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. El Señor te quiere sanar, iglesia. Pero el profeta estaba pero tan molesto que la palabra que suelta es tremenda. Mire, sigo leyendo. La situación era terrible en el pueblo de Israel. La ceguera espiritual era grande, de tal manera que Dios tuvo que aún cegar a sus profetas y videntes. Mire lo que dice Isaías 29:10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de los profetas y puso velo en sus cabezas de nuestros videntes. ¿Qué estaba pasando en Israel, mi hermano? Dios ya no quiso hablar. De hecho, vemos desde Malaquías hasta el Evangelio de Mateo, mi hermano, hay 400 años de silencio. Dios no habló. Diga conmigo, 400 años, Dios no habló. Ahí entran, hermano, los otros 9 o 7 libros apócrifos que tiene la Biblia católica. En ese periodo de tiempo fueron escritos esos libros. Por eso no entraron en el canon bíblico. Nosotros solamente tenemos 66 libros en esta preciosa, hermano, escritura. ¿Por qué? Porque estos eran inspirados por Dios. Aquellos no. Si usted ve, la Biblia católica tiene 73 libros aproximadamente y nosotros solamente 66. Ese tiempo, hermano, Dios cegó el entendimiento. Ya no hubo profecía, ya Dios no habló. Aún en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel estaba cerrado, ciego por poder, hermano, no poder comprender el propósito de Dios. Vean lo que Jesús dice. Por eso nosotros debemos sentirnos privilegiados, hermanos, de que a nosotros el Señor nos da entendimiento para comprender sus propósitos y aún sus misterios. Aleluya. Pregunto, ¿lo que este pastor está hablando, siente que es verdad? ¿O está hablando mentira? ¿Quién pone esa convicción? El Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, hermano, el entendimiento de los judíos estaba cerrado y velado. Aún los discípulos. Mire, Jesús dice estas palabras. Cuando estuvo solo, esto está allá en Marcos 4:10. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y le dijeron, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo no vean y perciban
y oyendo oigan y no puedan entender, ¿verdad? No entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? Por el Espíritu Santo. Ahora usted entiende. Ahora usted sabe, ahora usted, hermano, si usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, Jesús lo selló con su Espíritu Santo. Y mire lo que va a pasar, mi hermano. Yo quiero que usted entienda plenamente esta palabra. Bendito sea Jesús. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, dice la Biblia en el versículo 13, que en Jesús también nosotros o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar cuando el Espíritu Santo nos sella, mi hermano? Mire, la palabra dice, alabado sea el nombre de Cristo, que el Señor le dio una designación especial al Espíritu Santo. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y lo que yo estoy hablando hoy, mi hermano, es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te va a testificar. Juan 12:40 habla de la ceguera de los judíos, mi hermano. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Los judíos querían matar a Jesús, ¿cierto? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios los quiere sanar. Pero si nosotros, hermanos, no abrimos el entendimiento a Dios, hermano, Él tampoco puede hacer nada por nosotros. Sigo leyendo. Romanos 11:25, mire, porque no quiero, dice, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué está esperando el Señor? Que todos nosotros los gentiles seamos salvos. ¿Qué está esperando el Señor para venir? Que más gentiles entreguemos nuestro corazón a Cristo. Pregunto, ¿usted es judío? No, pastor, yo tampoco. Soy gentil. Y está diciendo la palabra que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Cristo viene. Alabado sea su nombre. Esta razón, amados hermanos, tenemos que cuidar con mucha diligencia la bendición que Dios nos ha dado. Jamás olvides, amada iglesia, que la murmuración, la crítica, el chisme trae consecuencias de empobrecimiento espiritual, ceguera espiritual y endurecimiento del corazón. Por eso al diablo le encanta que nosotros estemos echándonos unos con otros, porque nos quiere tener ciegos, mi hermano. Y a su nombre. Según de Tesalonicenses 2:11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cree que hubiera crecimiento espiritual? Y les pongo un ejemplo personal. Si yo y mi esposa nos estamos criticando y murmurando entre nosotros, no hay crecimiento, hay estancamiento. ¿Cuánto más como cuerpo de Cristo? Oiga bien, usted, ¿qué lógica le hay a criticar su propio cuerpo? Aleluya. Somos el cuerpo de Cristo. Aunque no somos de la misma familia, no llevamos los mismos genes, no llevamos el mismo apellido, no nacimos en el mismo país, pero somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo decidió así? Él. ¿Y por qué lo decidió así? Para que aprendamos a amarnos, respetarnos, tolerarnos, apoyarnos, ayudarnos, para que el evangelio continúe, mi hermano. Si nos armamos con ese pensamiento, le aseguro que usted va a crecer de una manera maravillosa. Y cuando el corazón está endurecido, hermano, esa alma cree su propia mentira. No, yo predico mejor que el pastor. Aleluya. No, si yo estuviera en liderazgo, ya empieza la mente a trabajar, mi hermano. Y los que están en su alrededor, los que son espirituales, pueden discernir y comprender la condición espiritual de aquella alma. Aleluya. Usted puede discernir.
Aun cuando su pastor trae luchas, usted puede verlo, usted puede sentirlo, porque soy parte de usted, porque soy parte del cuerpo también. La cabeza es Cristo. Usted puede ver cuando su hermano o su hermana viene triste. Usted lo conoce. Hermano, en vez de ir, hermana, ¿qué le pasa? No, eso no se hace, mi hermano. Vaya, ore por él. Vaya, ore por ella. No pierda el tiempo. ¿Y qué le pasó, hermano? Es que lo veo con cara de limón. No, mi hermano, eso no se dice. Vaya, ore por él. Hermano, siento de parte de Dios, quiero orar por usted. Con gozo. ¿Por qué, mi hermano? Porque Pablo le dice a la iglesia en 1 Timoteo 4:1, porque el Espíritu dice claramente, ¿quién está diciendo? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A quién estás escuchando tú? Porque hay muchos espíritus a nuestro alrededor, mi hermano. Pero yo el espíritu que quiero escuchar se llama Espíritu Santo. Ese espíritu tiene que hablarme. Ese espíritu tiene que enseñarme. Ese espíritu tiene que guiarme a toda verdad y a toda justicia. Y entonces seremos más que vencedores. Alabado sea su nombre. Pero si estamos escuchando espíritus engañadores, ese espíritu te va a decir, no, ¿para qué vas a la iglesia? Ay, quédate en la casa, estás cansado. Sí, ¿verdad? No manejaste tantas horas anoche, quédate durmiendo. Aleluya. Al recalentado, no vayas. Y mire la palabra que se hubiera perdido si le hace caso a esa voz. Alabado sea el Señor. Y el problema es que cuando el corazón se endurece, mi hermano, las personas poco a poco empiezan a alejarse de la casa de Dios, del compañerismo con la iglesia y terminan apostatando su fe lejos de Dios. Oiga, qué triste eso. Lejos de Dios. No, aquí en mi casa yo leo la Biblia, aquí oro y aquí veo mejores predicaciones en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Pregunto, ¿y ese predicador que tú escuchas se preocupa por ti? ¿Ese predicador que tú escuchas es el que Dios te dio como pastor? ¿Ese predicador que tú escuchas en las redes sociales ora por ti? Por eso Dios te da un pastor que te cuide, que te esté hostigando por teléfono. Ah, ya me está hablando el pastor. No le contesto. ¿Cómo molesta el pastor? Hermano, el diablo te trae cortito y por eso te está hablando Dios. Por eso el Señor te está llamando. Y a su nombre. Hay un riesgo grande, mi hermano, en la Escritura. Nos advierte el destino y la condición de un alma así. Salieron de nosotros, dice Pablo. En este caso lo dijo Juan el amado. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es triste, hermano. Le digo sinceramente de corazón como pastor de esta casa, yo quisiera que todos sigamos juntos hasta el final, mi hermano. Y que juntos, cuando esa trompeta suene, hermano, todos seamos alzados en aquel momento juntitos como iglesia. Aleluya. Ese es mi anhelo. Pero la Escritura sigue hablando, segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mucha gente no cree en Jesús ya. No, hace más de 2000 años, mi hermano, y se olvidan de la profecía. Que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. La profecía está a punto de cumplirse. Dijo el Señor, 2 días. Y el tercero, la luz gloriosa vendrá. Hermano, el Señor está por llegar. Prepárate. Por esta razón, no puedes permitir que te engañe nadie para separarte de la realidad. Él ama tu alma, mi hermano. Jesús ama tu alma. Mire lo que dijo Juan. Esto está allá en primera carta de Juan 2:18. Mire lo que dice. Gócese conmigo.
Dios es bueno, hijitos. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oís que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuánto tenemos al Espíritu Santo? Y conocéis todas las cosas, aleluya. No os ha escrito como que si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque según ninguna mentira procede de la verdad. La paga del pecado es muerte, hermano. Y los mentirosos, dice la Biblia en Apocalipsis 21:8, irán al lago de fuego. La mentira es un pecado mortal. Así que, hermano, pídele al Señor que te ayude, que ya no digamos mentiras. Es que se me salen sin querer, pastor. Pelee para que ya no se le salgan. Las mentiras, jóvenes, no le mientan a sus padres. Eso es pecado mortal. Mire lo que dice la Biblia. Se lo pongo en pantalla porque quiero que usted aprenda y vea los parámetros de Dios. Dice, pero los cobardes, aquí no hay de esos. Los incrédulos, tampoco no hay de esos. Los abominables homicidas, tampoco hay. Fornicarios, ya se fueron. Hechiceros, tampoco. Los idólatras, tampoco. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuídate, mi hermano. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiese al Hijo tiene también al Padre. Y lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, mi hermano. Por eso, la advertencia de Cristo, hermano, es que estemos firmes. Si Cristo es la verdad en tu vida, vas a estar firme todo el tiempo. Amada iglesia, no amemos al mundo. Hace unas semanas acaba de pasar, mi hermano, lo que es Easter. ¿Cómo lo celebra el pueblo de Dios? Recordando la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo lo hace el mundo? Pretendiendo que una coneja pone huevos y que después, hermano, influye a los niños para ir a recoger esos huevos. ¿Eso le agrada a Dios? No. No. ¿Es malo hacerlo? Hermano, Dios va a pedir cuentas en aquel día. Dios va a demandar. Si usted ama a Dios, debe de comprender que hay cosas que no podemos participar. Cristianos, hermanos, disfrazando a sus hijos en Halloween. No. Mire lo que dice ahí, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios el Padre, sino del mundo. El mundo va a terminar, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer siempre, vamos a permanecer siempre. El consejo de la palabra, hermano, es claro. Hay cosas que a veces decimos nosotros, pero ¿por qué no entiendo? Porque no queremos someternos a Dios, mi hermanos. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra, y Dios nos exaltará cuando fuere su tiempo. Amén. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Póngase de pie conmigo. Gloria al nombre de Cristo. Para mis hermanos que nos ven por las redes sociales, que esta palabra sea de bendición para tu vida. No te dejes engañar. Persiste en la verdad del Evangelio. Que Dios les bendiga.